semana pasada. Y el segundo archivo es del listado de los documentos que tuvieron que haberles llegado a ustedes en su paquete en físico, para que por favor puedan verificar y cualquier consulta que tengan, pues ya se abocan a nosotros. Por otra parte, recordar que ya dentro de algunas semanas es nuestro examen, ¿verdad? Nuestro primer examen parcial, para que se vayan preparando. El examen va a ser virtual y está programado para el sábado 5 de junio. El tiempo va pasando rápido, ¿verdad? Entonces, para que ustedes puedan escuchar las grabaciones, que puedan leer los documentos, porque recordemos que va a entrar todo lo que hemos visto, tanto en las presentaciones como en los documentos de lectura obligatoria, desde el módulo 1 hasta el módulo 5. Y de igual forma recordarles que siempre al finalizar el tiempo, ¿verdad? Límite para hacer su examen corto cada semana, ustedes pueden verificar su nota y que hoy a partir de la 1:30 de la tarde va a estar habilitado el examen para que ustedes lo puedan responder, por favor. No sé, Sabrina, si logran ver la pantalla, no. Sí, ¿Problema? podemos verla, Patricio. Sí, sí Sí, logramos verla. Sí, muchas gracias. yo no la logro ver, pero... Y ahí la logran ver, ¿va? Sí, la logramos ver, doctor Pinzón. Bueno, sí, es que han habido, tal vez por la lluvia de ayer aquí en el hospital, tal vez tuvieron algunas situaciones de problemas con el internet que me ha costado mucho, pero entonces para ir ganando tiempo, pues darles los buenos días a todos. Muchas gracias por estar conectados y pendientes de las clases de ya en este módulo 3. Ya vamos viendo, esto va caminando rápido, entonces debemos ir aprovechando el tiempo lo más que podamos. En el abordaje, eso es algo esencial. Muchas veces en las ciencias básicas, con todo el crecimiento que ha habido en estos de más de 30 años de la experiencia de la epidemia del VIH, con las nuevas pruebas, situaciones moleculares que han existido, nunca debemos olvidar el principio. Y el principio básico en toda atención de paciente es esa primera entrevista. Es la historia clínica que nos va a ir dando esa orientación y esa claridad a todas esas dudas que nos van surgiendo en el momento en que nosotros vamos atendiendo pacientes que nos consultan por esta enfermedad. ¿Y por qué son importantes estas clases de principios de evaluación o de historia clínica? Ya desde los principios de año, en 1998, no sé si me escuchan bien. Sí, le escuchamos. Escuchamos, doctor Pinzón, y también vemos su pantalla. Gracias. Oh, bueno, sí, es que estoy compartiendo el teléfono porque, como les repito, sí hubo problemas aquí, pero vamos ahí viendo esto. Me voy a salir. Entonces, ya desde 1998 ya empezaron a salir las primeras publicaciones en revistas internacionales. ¿Por qué es importante la experiencia del clínico y cómo se ha convertido la experiencia del clínico en un factor predictivo de la sobrevida de los pacientes? Y esto es sumamente importante, no solamente aplicarlo en VIH y SIDA, sino que también en cualquier otra enfermedad. ¿Cómo es que la experiencia, la lectura, la educación médica continua, cómo es que nosotros cuando atendemos pacientes nos volvemos en factores predictivos de la sobrevida? Si no llegamos a tener esa actualización, no llegamos a cultivar esa experiencia, imagínense, nos estamos convirtiendo en un factor predictivo negativo en la supervivencia de los pacientes. También en otra revista muy importante, en 1998, ya hablaban sobre la relación entre experiencia clínica y la sobrevida de mujeres con SIDA en esa época. Entonces, es aquí donde vienen las pautas para decir por qué es importante el abordaje inicial del paciente con todas sus características. Algo que siempre nos mencionaba el doctor Carlos Mejía, siempre que escuchábamos esta plática y le empezamos a escuchar de él cuando en el segundo diplomado que yo puse, él nos dio clase, siempre él decía que no era un requerimiento ser especialista en enfermedades infecciosas para brindar una atención en personas con VIH.
Él siempre mencionaba, y eso era un concepto claro que él siempre inculcó en mi persona, estos dos requerimientos que debe tener una persona para cualquier atención de un paciente, lo cual es el compromiso y segundo es el conocimiento. El compromiso se refiere a todas aquellas aptitudes que uno tiene de dar algo más de lo que esperan el paciente. Y el conocimiento es estarse actualizando para conocer y que ese compromiso lleve una solidez. Porque él siempre nos mencionaba que uno puede tener un gran compromiso, una gran entrega, pero si no tiene conocimiento, uno no ayuda mucho al paciente. Y viene la otra contraparte. Podemos tener muchos conocimientos, muchos títulos, muchas distinciones, pero si no tenemos ese compromiso, tampoco ayudamos al paciente. No me sirve de nada tener colgado muchos títulos si yo no tengo ese compromiso y eso se traduce en ese amor que uno debe tener en la atención de cualquier paciente. Otra de las características que siempre en la unidad es la capacidad de trabajo en equipo. Una persona que le cueste trabajar en equipo le va a costar mucho desarrollarse en la atención de un paciente. Y es algo muy importante y esto es fomentar la unidad en sus lugares de trabajo. Y esto es trabajar en equipo. Y también siempre nos recalcaba que el estudio debe ser una herramienta indispensable en nuestro trabajo. Nos mencionaba que el día que ya no tengamos interés en estudiar, ya no tengamos ese compromiso, uno debería ya valorar mejor dedicarse a otra cosa. Él era muy claro en esa recomendación. En el abordaje del paciente, siempre tenemos que tener nosotros una comunicación de confianza. Un paciente que no confía en el sistema de salud o en las personas que lo están atendiendo, es muy difícil que logramos tener una buena relación bidireccional de equipo y esto va a ser un problema en el abordaje. Y sobre todo en los temas de adherencia, que nosotros es tan importante que la persona pueda aceptar su enfermedad y de esa manera someterse a un tratamiento que hasta el momento es de todos los días y esto es de por vida. Pero muchas veces hablarle a un paciente de tratamiento de por vida se oye como a condena, entonces es mejor ir viendo de otra manera, abordando, como lo vamos a ver en el módulo de psicología, cómo trabajar lo de la adherencia. La relación de respeto siempre se debe mantener, tener esa sensibilidad, esta confidencialidad también, que él esté claro y que tenga esa confianza en que todo lo que está depositando en la persona que lo está entrevistando o el equipo que lo está tratando, eso van a guardar el respeto a lo que él nos está diciendo de una manera muy práctica. Nuevamente se aborda lo que es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es esencial. Nunca puedo yo pretender como clínico abordar un paciente de manera individual. Si yo no tengo una comunicación, sobre todo en las épocas ahora en que vivimos de mucha tecnología, no voy a poder yo tener un buen seguimiento nutricional y metabólico del paciente y las consecuencias que un tratamiento puede dar. No voy a saber de los aspectos emocionales, de los problemas psiquiátricos o psicológicos que el paciente pueda tener si no tengo una buena relación con el equipo de psicología. No voy a saber nada de qué, cómo vive, cómo viene y toda esa situación si yo no tengo una buena confianza con trabajo social. No voy a saber de las interacciones que él muchas veces, farmacia, detecta a la hora que tiene esa atención farmacoclínica si yo no tengo un buen trabajo en equipo. Por eso es que se aclara mucho cuando vienen aquí y vienen en solicitud de la oportunidad de querer ser parte del equipo, que el trabajo en equipo es esencial. Cuando trabajamos y siempre nos han recalcado que el abordaje del paciente tenemos que tener también su entorno cultural local. También debemos de evitar el paternalismo, pero siempre respetando la dignidad de la persona. También tenemos que ver esos mensajes que tienen que ser claros y de transmisión y de prevención. No simplemente irnos con eslogan o modas que a veces van surgiendo y que muchas veces no transmiten el verdadero mensaje de prevención y de las formas claras de transmisión. Siempre debemos de discutir sobre las formas de mantener la confidencialidad, cuál es la menor abordaje. Por eso es que hay ahora tantas situaciones de hacer una diferenciación entre un paciente y otro y qué estrategias nos van a abordar mejor que el paciente continúe la adherencia. El tiempo, por ejemplo,
estrategias que se usan en la unidad como atenciones los sábados, tener otras atenciones diferenciadas que se están empezando a trabajar y otras que tenemos en proceso que nos van ayudando cómo ir manteniendo y discutiendo con las poblaciones cuál es la mejor manera de mantener esto. También debemos de discutir sobre, y esto es sumamente difícil en el ser humano, los estilos de vida. Uno no pretende cambiar ni moralizar a la persona, pero sí debe uno transmitir el mensaje de cuáles son los riesgos, cuáles son las medidas de prevención que son aceptadas que puede tener la persona en diferentes conductas. Cada cosa que nosotros platiquemos con el paciente, siempre tenemos que explicárselas, tanto a él y si la familia está involucrada, involucrar a la familia en las conductas que se tienen. No hay nada más beneficioso cuando una familia se integra al tratamiento, eso ayuda mucho, pero cuando eso no es así, nos va dificultando más, pero siempre con el paciente debemos de discutir todo lo que vayamos a hacer o las intervenciones que tengamos que hacer en cuanto a lo que nosotros vamos a hacer. Un punto importante y es algo que muchas veces y cuesta mucho abordar son los temas de sexualidad y reproducción. Hablar, hacer preguntas, a algunos le puede ser incómodas, pero créame, también al paciente le va a ser muy incómodo si uno no tiene esa confianza, contestar ciertas preguntas que son muy importantes y que por obviarlas muchas veces en el transcurso de la evolución podemos tener problemas para el seguimiento correcto del paciente. Pero no sé qué. También otra de las situaciones que tenemos que tener claro, los sitios de detección. Hay sitios especiales que siempre hemos tradicionalmente puesto como principales para detección. Ahora, la prueba debe ser ofrecida como un estándar de salud para toda la población. Pero hay sitios especiales en que nosotros tenemos que tener ese cuidado de montar en nuestros sistemas de salud que siempre esté disponible la prueba. Y este es un problema que a veces se oye fácil, que haya disponibilidad de pruebas, pero no siempre existen las mismas, o que sea más de allá de horarios administrativos. Hospitales y servicios de emergencia pueden ser un sitio de detección de VIH. Clínica de control prenatal es una oportunidad que uno tiene en la detección y encaminado a la detección de eliminación materno-infantil. Servicios de tuberculosis, centros de infecciones de transmisión sexual y profilaxias sexuales, bancos de sangre, clínicas donde se atienden poblaciones especiales también o comunidades especiales también son oportunidades que nosotros tenemos que tener para ofrecer la prueba. Vamos viendo que está costando que corra. El acceso al diagnóstico, ya hemos visto nosotros en los primeros módulos el orden y porque es el orden que se va llevando. Por ejemplo, a la hora de nosotros ofrecer y platicar acerca de las pruebas, debemos asegurar el diagnóstico de la infección con pruebas adecuadas y que sean sobre todo ya aceptadas por el sistema nacional. O sea que toda prueba que no esté validada por el laboratorio nacional, deberíamos tener cuidado nosotros en utilizarla para no dar un diagnóstico erróneo. En el caso de diagnóstico clínico individual se requieren pruebas no solamente accesibles, sino y eso va dependiendo de las epidemias que vamos teniendo. Recordemos que nosotros tenemos una epidemia estable, podemos tener estas pruebas, pero también dentro de nuestra epidemia estable tenemos ciertos grupos con epidemias concentradas, que es donde debemos de tener o vamos a hacer el diagnóstico. También no debemos olvidar, ya vimos en los documentos, en los talleres, las causas de falsos positivos que deben de tener a la hora de nosotros abordar y tener el acceso al diagnóstico.
Una cosa que siempre hemos tenido acá, desde que nosotros hacíamos tamizaje prenatal, por ejemplo, el tamizaje a la pareja o las parejas de las personas que vienen, Mayo no le vino. se lleva una, y es importante llevar una corte de personas serodiscordantes. Las parejas serodiscordantes son aquellas que cuando una persona es positiva, la otra es negativa. Esto es lo que nosotros denominamos parejas serodiscordantes. Entonces también deben tener un seguimiento y un monitoreo. No considerar a ninguna persona positiva como una prueba de tamizaje realizada. Siempre debemos de tener una confirmación. Por eso es que es importante tener pruebas validadas para nosotros poder fomentar esto. Y con las pruebas actuales, que son muy sensibles y muy específicas, ya hemos visto nosotros a través de los módulos anteriores que el Western blot cada vez es menos necesario, aunque todavía aparecen en ciertas vías. Lo importante es lo que el clínico debe de empezar a hacer con una persona que acude a una unidad. Debemos de empezar a trabajar la historia clínica. La historia clínica empieza con el lugar de nacimiento, la residencia, porque todo esto nos va a ir ya dando un panorama a nosotros de qué podemos tener en el paciente, de qué zonas vienen, si vienen zonas endémicas, de alguna enfermedad que nosotros vemos. La ocupación es sumamente importante y es algo que muchas veces obviamos y nos puede dar la culpa de ciertos padecimientos o ciertas exposiciones de riesgo que pueda tener el paciente. Incluso el hecho de no tener trabajo es un importante factor socioeconómico para la no adherencia del paciente que también tenemos que ir trabajando. O sea que no solamente son enfermedades, vienen los determinantes sociales que nos van a influir en la adherencia de este paciente. Los antecedentes familiares son sumamente importantes que debemos de siempre nosotros recalcar en la historia clínica. Los concomitantes. Recordemos nosotros que no solo debemos de tener en mente enfermedades. Doctor Pinzón, disculpe la interrupción, doctor Pinzón. Solamente quiero pedirles a todos que por favor silenciemos los micrófonos. Es parte del respeto que debemos tener a los expositores. Y no sé, Meli, si me escuchas, si por favor podemos silenciar a los participantes. No era poder. Micrófono abierto porque evidentemente no están prestando atención y solamente interrumpen. Muchas gracias, Meli. Disculpe, doctor Pinzón. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, gracias. Entonces, hablamos que no solamente son infecciones oportunistas lo que tenemos que tener. Pasaron las enfermedades no oportunistas. Ese es otro problema, que si no tenemos un abordaje integral de un paciente, no vamos a saber cómo tratarlo. Terminamos y Lidia se fue antes. Con Carlos. Compañera Brenda Montúfar, por favor, apaga tu micrófono. Y esto les explicaba cómo, por ejemplo, diabetes mellitus. Ahora con las enfermedades metabólicas que estamos teniendo, con introducción de todo antirretroviral que nosotros vayamos a utilizar, debemos de pensar siempre en... ¿Aló? Sí, aló. Bueno, entonces tenemos que tener esto. Por ejemplo, hay medicamentos que van a influir mucho en lo que son, por ejemplo, el impacto metabólico, como son inhibidores de proteasa, especialmente los de primera generación, como lopinavir, ritonavir, que son medicamentos o que pueden tener un impacto en lo que es el control metabólico, sobre todo en los lípidos. Por eso es que ahora los inhibidores de nueva generación, como es darunavir, tienen menos impacto y es donde uno debe de ir seleccionando con su paciente cuáles son los mejores medicamentos. También, por ejemplo, con los problemas metabólicos y aumento de peso que se está dando mucho ahorita, y ese es un tema que se está tratando mucho a nivel internacional, la ganancia de peso que se está dando con ciertos esquemas, especialmente los inhibidores de integrasa, en los que se ven involucrados dolutegravir y bictegravir especialmente, y con el TAF, que son sumamente interesantes oír las ponencias de expositores internacionales. Y que les voy a ir adelantando que pues, ya estamos haciendo las gestiones para tener una plenaria donde ustedes puedan participar con un infectólogo estadounidense y un costarricense acerca de estos temas.
pero que son sumamente importantes y se están dando, pero que yo tengo que tener muy en cuenta a la hora que yo voy a seleccionar un medicamento. Los medicamentos son muy buenos, los actuales, pero muchas veces no son para todos y yo debo de seleccionar y personalizar cuál es el mejor medicamento que debo utilizar. La historia social es muy importante, le digo yo, algo que no debemos de olvidar del paciente es esa situación, los determinantes sociales, cómo van afectando al paciente, dónde y con quién vive, son cosas que se deben de tener muy en cuenta y sobre todo, por ejemplo, a la hora que uno quiera hacer alguna intervención en toda la corte, es sumamente importante tener todo ese historial y todas esas anotaciones. Acceso a alimentos, fuente de financiamiento para vivir, el entorno familiar. Muchas veces todos estos aspectos que se van a tratar en un módulo son sumamente importantes para la adherencia del paciente. Cosas importantes que uno debe de recalcar a la hora de evaluar una historia clínica y un abordaje inicial del paciente son los tratamientos antirretrovirales previos. Cómo ha estado tomando el medicamento, en qué horario lo ha estado tomando medicamento, qué medicamentos ha estado tomando y sobre todo un tema que ahora está teniendo mucha importancia y es bueno porque eso se puede pautar como son las poblaciones migrantes, ya sea en tránsito y todas estas denominaciones que ahora tienen, pero que muchas veces comprometen el seguimiento del paciente. Recordemos que hay otros países, especialmente Estados Unidos, que sus pautas de tratamiento no son iguales a las de OMS, por ejemplo, donde ellos manejan como inicio de tratamientos otros medicamentos muy distintos a los que tenemos y muchas veces hacer esos cambios tenemos que tener mucho cuidado. Muchas veces se pueden hacer, son medicamentos equivalentes, pero debemos de tener por qué lo tienen y si tienen algún otro historia de toma de medicamentos. El entorno social de la persona, mascotas, para ver exposiciones a gatos, a perros, comunidades donde hay perros callejeros, por ejemplo, algunas mascotas no tradicionales que se puedan tener y los riesgos que puedan tener al no tener un correcto manejo de las mascotas y seguimiento de los mismos. Los hábitos y dependencias también. Recordemos nosotros que hay un estudio en Guatemala no me recuerdo en qué año fue hecho, de la línea basal, en el cual ya el uso de drogas endovenosas en Guatemala, ya hay casos sumamente a considerar, no es una cosa que solo veamos nosotros en Europa o en Estados Unidos. El alcoholismo, otra enfermedad también que tiene mucho problema y es causa de una mala adherencia al tratamiento que también debe tener su abordaje especial. También drogas que ahora no sé por qué las van viendo como recreativas, les llaman, pero siguen siendo otra enfermedad de codependencia que tampoco se abordan de una manera integral, que son sumamente difíciles a la hora de tener una adherencia del paciente. Antecedentes de transfusiones, antecedentes de alergias, especialmente con sulfas y penicilinas. Recordemos que si tenemos problemas de sífilis, el tratamiento de elección va a ser siempre penicilina y esto ya nos puede alertar a qué otros medicamentos vamos a usar. Sulfas, por ejemplo, debo tener yo en claro ese medicamento. Si yo tengo otra enfermedad oportunista o quiero usar una profilaxia primaria con trimestoprim, yo tengo que tener ese antecedente. Incluso si yo quiero utilizar un inhibidor de proteasa que es darunavir y tengo antecedentes de alergia a la sulfa, tengo que tener mucho cuidado. Recordemos que el darunavir tiene un componente sulfa en su estructura y esto nos puede dar alguna reacción indeseable con la persona. La sexualidad, esto sí debemos de sentarnos y platicar mucho, porque recordemos que la principal vía de transmisión que tenemos en Guatemala es la sexual. Por lo tanto, si esta es la principal vía de transmisión del VIH en Guatemala, es donde debemos de darle un énfasis y una importancia al número de parejas, métodos preventivos que estén utilizando, métodos preventivos de ITS, uso de contraceptivos que podamos ver y que estamos teniendo. Ya pasando a lo que es la historia clínica general, y esto es importante porque esto nos va a ir prediciendo todas estas situaciones de quién puede tener, por ejemplo, un síndrome de reconstitución inmune, quién puede tener alguna complicación en el seguimiento. Entonces vemos nosotros que tenemos que tener mucho cuidado en todos los síntomas y signos que el paciente presente y esté manifestando en su primera visita.
Tenemos, por ejemplo, síntomas generales como fiebre, las características de la fiebre, si hay sudoraciones, si hay pérdida de peso, si hay diarrea crónica, a los antecedentes que ya vimos la importancia, infecciones de transmisión sexual, el abuso de sustancias, todo esto debe estar claramente anotado y registrado porque esto nos va a ayudar mucho en el futuro para hacer muchas intervenciones y estrategias acerca de cómo abordar nuestros pacientes. Solo tengo problemas de que no quiere correr. Hay padecimientos o ciertas pautas que nos deben de alertar acerca de cómo detectar a los pacientes. Recordemos que la mentalidad que tenemos que ir ya viendo nosotros es ofrecer la prueba como un estándar de salud de las personas. Hay padecimientos que nos van alertando, como los que están enmarcados acá, pero recordemos que cada entrevista o cada contacto que tenga una persona con el sistema de salud debe ser una oportunidad para realizar la prueba de VIH. Muchas veces hemos tenido lo que se llaman oportunidades perdidas. Personas que consultan en repetidas ocasiones al sistema de salud, llevan tratamientos solo para aliviar la sintomatología y nunca indicaron o sugirieron hacer una prueba de VIH. Y al final terminan haciendo la prueba de VIH y esta es positiva, luego de 3 contactos con el sistema de salud. Aquí hubo un estudio interesante que hasta 7 veces habían personas que habían consultado previamente con el sistema de salud en sus diversos niveles y nunca les habían ofrecido lo que es la prueba de VIH. Entonces esto es un mensaje clave que tenemos que tener. La prueba de VIH debemos de ofrecerla como un estándar de salud para las personas. Creo que está mero lento esto para mí. Ya en el examen físico, cuando nosotros vamos viendo los datos que debemos de tener, debe ser un examen físico completo. Por eso es que el tratamiento de la persona con VIH requiere un tratamiento integral. No solamente es verlo, detectarlo, darle su medicina y nos vemos. Debe tener un control de peso, no solamente el control de peso, sino que todos los parámetros que la unidad de nutrición requiere, como peso, talla, estatura, todas esas medidas que van teniendo para tener un seguimiento del paciente. Otros exámenes físicos que vamos a ir teniendo desde la piel, presencia de evaluación visual, úlceras orales. Créame, la boca muchas veces nos ofrece una cantidad de pistas para poder orientar cuál es el padecimiento de la persona. Muchas veces hay enfermedades que ya no estamos viendo con mucha frecuencia como leucoplaquia, posiblemente porque ya estamos viendo mucho paciente que no llega a un umbral de CD4 muy bajo en algunos lugares, pero en Guatemala todavía esto es importante y es una manera que nosotros tenemos que tener la oportunidad de conocer, identificar esas afecciones que tienen. Examinar ganglios, las auscultaciones que debe ser totalmente cardiopulmonar para poder tener un seguimiento a largo plazo. Ya debemos de tener nosotros en vista que el VIH es una enfermedad crónica y con ellos nos van a ir acompañando todas las enfermedades no oportunistas a lo largo del seguimiento. El examen hepato y vaso que tenemos que tener, pero sobre todo en estos 2 aspectos quiero yo dar énfasis en lo que es el examen físico, lo que es la salud génito-anal que nosotros tenemos que tener. Muchas veces por pena o por alguna situación que no, debemos nosotros de ser parte de un correcto examen físico, debe ser la salud génito-anal. Esto es una cosa muy importante. Muchas veces hemos tenido consecuencias a largo plazo de no haber hecho un examen anal, por ejemplo. No detectamos una enfermedad, una infección por VPH y nos vamos dando cuenta ya que el paciente tiene un cáncer anal por VPH. Y esto solo nos indica que el primer contacto no se llevó a cabo como debe de ser.
Entonces, esto sí es otro mensaje que quiero ver en los pacientes que tengan. Siempre ponga mucho énfasis en lo que es la salud génito-anal. Tanto hombre como mujer debemos nosotros de tener esta salud registrada y tenemos que tener una evaluación continua de estos aspectos. Los exámenes que nos van a ir orientando y los vamos teniendo nosotros son muy importantes, como es los básicos, no solamente CD4 y carga viral, sino que tenemos que tener un tratamiento integral para valorar algunas otras alteraciones que nos puedan ir sugiriendo, alguna otra infección oportunista o alguna neoplasia que esté surgiendo con este paciente, ya sea relacionada a VIH o no relacionada a VIH, como estamos viendo a medida que vamos viendo el seguimiento de los pacientes. Niveles de transaminasa que nos van a evaluar la actividad del hígado, pero también cuando hay alteraciones tenemos que tener en cuenta infecciones o afecciones que puedan tener como hepatitis, que es otra de los caminos que tenemos que tener claro, la eliminación de las hepatitis que vamos teniendo. Niveles de fosfatasa, de glucosa, niveles de creatinina para ver función renal, y algunos otros parámetros que en algunas otras guías van a ver. Incluso hay otros lados donde la salud ósea como densitometría se va viendo a ciertas poblaciones, sobre todo cuando tienen uso de tenofovir. Por eso es que ahora se prefieren poblaciones que tengan más de 50, 60 años o tengan ya antecedentes de algún problema de osteopenia o osteoporosis, mejor utilizar TAF más que tenofovir. Investigar coinfecciones es sumamente parte de nuestro quehacer. Nosotros tenemos que tener la obligación de estar seguros de que el paciente no tenga ninguna coinfección. ¿Y por qué lo tenemos que hacer? Porque si no tenemos lo que nos platicaba el doctor Pérez, vamos a tener problemas de reconstitución inmune. Y esto se debe a que debo de tener más cuidado en que en la primera consulta yo debo detectar coinfecciones. En mujeres, toda unidad en su estructura básica debiera de tener y luchar por tener ginecología como parte del abordaje integral de las mujeres. Esto no solo involucra ver anticoncepción, sino también tener un examen de Papa Nicolau de cervix con la frecuencia que se requiera o las pautas que vaya mandando las guías, detecciones de otras enfermedades como clamidia, detección no solamente en mujeres, sino que en el resto de la población de Neisseria, de gonorrea. Recordemos que esta es una enfermedad que ahorita está teniendo mucha importancia y que no la estamos visualizando, sobre todo con la multiresistencia que está teniendo en otros países el tratar una gonorrea. Ahora ya se habla de resistencia a quinolonas, de resistencia a ceftriaxona, y están utilizando incluso ya carbapenémicos para tratar una gonorrea. Entonces, esto tenemos que tener mucho la importancia de detectar y tratar correctamente a la persona con el medicamento adecuado y la duración adecuada. Doctor Pinzón, disculpe, solamente para hacerle el recordatorio de que ya solamente nos quedan unos 6 minutitos. Ah, bueno, gracias. Ya solo faltan 100 diapositivas y con eso terminamos. ¿Bien? Muchas gracias. Entonces, para ir finalizando, sumamente importante lo de la base. La evaluación inicial, el estatus basal de la infección por VIH, la basamos en estos dos pilares, CD4 y carga viral. Siempre vamos a nosotros tener en cuenta que la carga viral es el principal predictor de mortalidad en todos los estudios que ustedes revisen con anterioridad. Siempre carga viral fue el mayor predictor de mortalidad o de complicaciones. A mayor carga viral, mayor complicaciones va a tener el paciente por la inflamación y el deterioro de la inmunidad que esto va a representar. Pero esto es algo basal que debemos de tener nosotros. Y por eso es que nosotros siempre en las unidades en Guatemala siempre nos proponemos de que no haya desabastecimiento de por lo menos estas dos situaciones para medir la evolución inmunológica y determinar la carga viral para ver la respuesta. Los seguimientos que nosotros hacemos, podemos verlo en pacientes asintomáticos y sintomáticos. Aquí no es tanto lo que quiero que vean la frecuencia, sino que ya veamos nosotros que algo que tenemos que tener en ambos escenarios es el inicio temprano de la terapia antirretroviral. Entre más nos demoremos nosotros, más complicaciones se ha visto que tiene el paciente en cuanto a la adherencia, en cuanto a la recuperación inmunológica que el paciente pueda tener,
Y esto ya está demostrado que el inicio temprano, no más de 7 días, debe ser lo aconsejado para poder iniciar un paciente siempre y cuando las circunstancias así lo tienen. Siempre recuerden que esto no quiere decir una receta universal, pero que debemos de abordar y tratar los elementos que nos estén dando un obstáculo para el inicio temprano de la terapia antirretroviral. Los linfocitos, por lo menos, el paciente debe tener por lo menos 3 cargas virales, ya sea al inicio, a los 6 meses y al año, para determinar la recuperación y el éxito virológico que podamos tener o cambios que necesitamos hacer. Otro mensaje muy importante es que el paciente en el primer año es cuando nosotros vamos a tener la supervivencia, la adherencia, y esto va a garantizar la retención de este paciente en la unidad. Un punto importante que vamos a tener, ya vamos a ir terminando con el tema, son las profilaxias primarias. Profilaxia primaria se refiere a dar un medicamento antes de que la enfermedad vaya a afectar a la persona. Y esto va determinado por el nivel de CD4. Hay estudios donde vamos viendo que según el nivel de CD4 es más probabilidades de que aparezcan ciertas enfermedades. Por eso es que nosotros utilizamos en los pacientes medicamentos como trimethoprim, ahora que ya se está introduciendo y aceptado lo que es la isoniazida para la prevención de tuberculosis como profilaxia primaria, que se están utilizando, y nosotros fluconazol, que desde el 2013 ya lo utilizamos como profilaxia para micosis que nos afectan acá, especialmente histoplasmosis. La vacunación solo la voy a mencionar rápidamente porque esto también es tema de un módulo. Es muy importante que una unidad cuente con vacunas como hepatitis B, neumococo, influenza, y ahora con el tema que vamos a tener también un módulo especial para ver lo de vacunación de COVID y todo que se va a dar, y sobre todo ahorita que ya vamos a entrar en esa fase de los pacientes. Entonces, eso era como nosotros lo mirábamos antes, como arte catastrófico, una enfermedad que era totalmente inevitable y condenada a muerte, y que por las situaciones del crecimiento y el enriquecimiento de ciencias básicas, de la prevención, de los nuevos tratamientos, esto ya prácticamente debemos de ver el VIH como una enfermedad crónica como existen otras. Y esto requiere un correcto abordaje inicial de la enfermedad, como lo hacemos con otras enfermedades. Recordemos siempre la historia natural, que esto nos va a permitir a nosotros dónde tener las estrategias. Antes lo hacíamos en etapa SIDA, muy tarde, muchas complicaciones, mortalidad, y ahora lo tenemos en la etapa inicial. Cuando nosotros vemos que la carga viral está más elevada, es donde estamos interviniendo ahora con dar terapia antirretroviral temprana. Esto solo se los voy a dejar para que tengan un ejemplo de los profesores típicos rápido que debemos de tener en los escenarios, pero los mensajes que yo quiero dejarles es esto, que la evaluación inicial, ese abordaje inicial y el contacto que tenga el paciente es esencial y es la base fundamental para el seguimiento, la adherencia y la correcta supervivencia del paciente. Así que con esto pues vamos a concluir la clase de hoy y no sé, Sabrina, si vamos a entrar a la sección de preguntas o vamos a entrar de una vez con la clase del doctor Arita. Sí, muchas gracias, doctor Pinzón. Vamos a dar tiempo para responder en este momento a 3 preguntas y que por favor nos puedan escribir en el chat todas sus inquietudes, y lo que no dé tiempo a resolver, lo vamos a resolver de la misma forma que lo hicimos para el segundo módulo. Vamos a colocar sus preguntas con las respuestas ya en la plataforma. Entonces vamos a responder ahora las primeras 3 preguntas que surjan. Muchas gracias. Mejor si quienes preguntan abren su micrófono, ¿verdad? Para las primeras 3 personas, y el resto pues puede por favor escribir sus dudas en el chat. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, Osmar, ¿no? Sí, mucho gusto. ¿Cuáles son las expectativas de vida de una persona pues con una buena adherencia antirretroviral? Pues siempre es una persona indetectable, CD4 es mayor a 250. ¿Cuáles son esas expectativas de vida?
Las expectativas de vida son muy buenas. Antes de que vinieran estas nuevas familias de tratamiento, se hablaba que la expectativa de vida en un paciente con VIH disminuía un 10% con respecto a la población no VIH. Ahora esto se ha estado equiparando mucho más con los nuevos tratamientos antirretrovirales de dosis única, con mayor barrera y robustez que tienen, menores complicaciones metabólicas que van teniendo a largo plazo, y todas estas situaciones nos van atendiendo. El éxito de la supervivencia del paciente requiere un abordaje integral. Puede tener la mejor tratamiento que nosotros le podamos dar, pero si la condición socioeconómica es mala o el aspecto nutricional es malo, esto va disminuyendo la calidad de vida. Pero en general el paciente, teniendo todo lo ideal para tratarlo y seguirlo, casi es equivalente a un paciente no VIH. Incluso puede ser hasta mejor. Porque, por ejemplo, una persona diabética sin VIH mal controlada, su pronóstico se pone peor que una persona con VIH bien controlada. Eso lo vemos mucho, por ejemplo, con la enfermedad renal crónica, que es sumamente complicado el seguimiento y la supervivencia a comparación de una persona con VIH con correcto tratamiento, seguimiento y un esquema que le garantice la continuidad. Muchas gracias. Gracias, doctor Pinzón. Hay una segunda pregunta en el chat. Beatriz Mendoza nos pregunta qué opinión tiene el doctor Pinzón sobre agregar la prueba de VIH como protocolo de ingreso hospitalario. Ahorita prácticamente en la ley todavía se establece que debe de haber un consentimiento informado. Son cosas que se están trabajando para reformar ese aspecto. Recordemos que esa ley fue hecha con anterioridad cuando el estigma y la discriminación era muy marcado. Todavía hay estigma y discriminación, pero lo que es en el sistema de salud se ha abierto más a ofrecer la prueba. Nos ha funcionado mejor ofrecer la prueba como un estándar de salud. O sea, no como un requisito, pero cuando uno le explica los beneficios de la prueba, prácticamente todas las personas han aceptado hacerse la prueba. Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, en el control prenatal. Cuando nosotros iniciamos el control prenatal, prácticamente el 100% de las mujeres gestantes que estaban en la consulta externa aceptaban hacerse la prueba. O sea que uno debiera de tenerlo como un estándar. Es la manera. Yo pienso que al final pueden decir, mire, pero sí va a ser un requisito, pero debemos de irle buscando otra forma o otra manera de dar el mensaje para que la persona lo tenga. Porque muchas veces tenerlo como obligatoriedad puede ser como también algo represivo, lo pueden tomar muchos que se pueden tomar, al menos en el sistema de salud. Porque recordemos que a nivel laboral muchas veces lo hacen, ni nos cuentan y simplemente son criterios ocultos que utilizan, que son cosas que por algunas denuncias que hemos escuchado todavía lo practican. Ahora a nivel hospitalario se debe de ofrecer bajo la estrategia de que la persona lo pueda rechazar después de que uno le haya explicado el porqué de los beneficios de hacerse la prueba. No sé si con eso contestamos la pregunta o tiene alguna inquietud más la persona que formuló la pregunta. Bueno, si no... Muchas gracias, doctor Pinzón. Hay algunas preguntas más en el chat, pero no sé si la recomendación, doctor, es dejar las preguntas para extraerlas y luego ya se responden y se van a la plataforma por cuestión de tiempo. Así podemos dar también a los participantes no solamente de seguir consultando sus dudas en el chat, sino de tomar un pequeño receso antes de continuar, porque la jornada es bastante larga. Bueno, ¿está bien? Sí, muy bien. Entonces, muchas Bien. gracias. Quedaron dos preguntas todavía en el chat. Las vamos a responder por correo a las personas que no le hicieron y siempre la van a ver todos la respuesta, ¿bien? Sí, muchas gracias, Doreni de León, Evelyn Cetina, que también nos ha hecho una... Muchas gracias, les vamos a estar respondiendo entonces en el transcurso de la semana. Ahora vamos a tener 5 minutos de receso y luego vamos a pasar a la presentación de el manejo crítico del paciente VIH hospitalizado. Así que nos conectamos de nuevo en 5 minutos. Muchas gracias. Bueno, gracias.